Vamos a ver la conquista de Hispania y su división en provincias. Es decir, nos preguntaremos cómo y por qué llegaron los romanos a la península ibérica y cómo dividieron en provincias los territorios conquistados. Bien, ¿por qué llegan los romanos a la península ibérica? Pues resulta que la ciudad de Sagunto, en Hispania, había firmado un tratado con los romanos mediante el cual éstos se comprometían en acudir en ayuda de la ciudad hispana en caso de que los cartagineses realizaran un ataque sobre Sagunto. Este ataque de los cartagineses a Sagunto se produjo en el año 219 a.C. Esta fue la excusa perfecta para que los romanos iniciaran la conquista de Hispania, ya que tenían grandes intereses por hacerse con los territorios que tenían unas fértiles tierras de cultivo y abundantes minas de minerales como el oro. Los cartagineses llevaban ya años ocupando territorios de Hispania y procedían del norte de África, del actual Túnez. Tras el ataque a Sagunto, acude en ayuda el romano Publio Cornelio Escipión, mientras que en el lado de los cartagineses se encuentra el general Aníbal. Tras numerosos enfrentamientos entre romanos y cartagineses, en el año 206 a.C. los romanos logran conquistar la capital de los cartagineses, la Cartago Nova o actual Cartagena. Se inicia de esta manera la ocupación romana de la península ibérica, también denominada romanización, que es el proceso por el cual los romanos introducen su cultura y su lengua en la península ibérica. En la imagen podemos ver la ubicación de la ciudad de Sagunto. Como os podéis imaginar, la conquista de Hispania por los romanos no fue un camino de rosas. Los romanos se encontraron con numerosos problemas para culminar la conquista de los territorios. Algunos de esos problemas fueron personajes como Viriato, que se convirtió en un héroe ya que lideró el enfrentamiento entre los hispanos y los romanos para detener la expansión romana por la península. La clave del éxito de Viriato fue que atacaba siempre a los romanos por sorpresa. Los romanos, en vista de que no podían vencer a Viriato, idearon un plan. Propusieron a algunos de los soldados de Viriato que les pagarían una recompensa si conseguían matarlo. Efectivamente, los soldados de Viriato traicionan a su general y lo matan. Cuando los soldados se dirigen a pedir la recompensa a los romanos, recibieron como respuesta unas palabras muy ingeniosas. Roma no paga traidores. En el cuadro La muerte de Viriato, como podemos ver, encontramos a Viriato ya fallecido, tumbado, mientras que algunos de sus soldados, los que le han traicionado, celebran su muerte. A su vez, los romanos se marchan contentos tras haber derrotado al general Viriato. Otro de los grandes ejemplos de la resistencia hispana ante los romanos fue la ciudad de Numancia, cuyos habitantes prefirieron suicidarse antes de ser capturados vivos por los romanos. La tragedia que vivieron sus habitantes fue plasmada por Cervantes en una de sus obras teatrales, La Numancia.
Bien, en el año 19 a.C., Octavio Augusto, primer emperador romano, logra conquistar toda la península ibérica. En este mapa podemos ver en rojo todos los territorios que pertenecían al Imperio Romano en el año 17 a.C. Veamos ahora la división en provincias de Hispania. Tras los primeros enfrentamientos entre los romanos y cartagineses, los romanos se ven en la necesidad de dividir y gestionar administrativamente los territorios que habían conquistado a los cartagineses. Así, dividen los territorios que poseían en dos. Uno será Hispania Quiterior, o la Hispania de más acá, es decir, la parte de Hispania más cercana a la península itálica, y la Hispania Ulterior, o Hispania de más allá, que era la parte más alejada de la península italiana. Esto fue así durante los siglos II y I a.C. Además, construyen las primeras vías terrestres en las que comunican Gades, actual Cádiz, con Roma atravesando gran parte de la península ibérica. Además construyen la Vía de la Plata, que comunica Emérita Augusta, actual Mérida, con Astúrica Augusta, actual Astorga. Cuando Octavio Augusto consigue conquistar toda la península, realiza una nueva división territorial. Así, crea la Tarraconensis, con capital en Tarraco, y en la Galia, en la Hispania Ulterior, crea la Baetica, con capital en Córdoba. Además, crea una nueva provincia que será la Lusitania, con capital en Emérita Augusta. En el siglo III después de Cristo, Caracalla realiza una tercera división de Hispania. Crea la provincia de Galaequia a partir de la Tarraconensis. Su capital será Brácara Augusta, actual Braga en Portugal. Diocleciano, pocos años después, en el siglo III también, crea la provincia de Mauretania o Tingitania, en el norte de África, que formará parte de la Hispania. En este momento, era necesario realizar una modificación de las provincias, puesto que el imperio tenía un tamaño enorme cuya gestión era muy difícil. Por ello Diocleciano crea también la tetrarquía, es decir, un gobierno dirigido por 4 personas, una de ellas el propio Diocleciano, que gestionan diferentes zonas del imperio. En esta imagen podemos ver a los tetrarcas en una escultura que se encuentra en Venecia. Finalmente, en el siglo IV después de Cristo, Constantino II crea la provincia Cartaginensis, con capital en Cartago Nova, y la Baleárica, en la que se encuentran las Islas Baleares, con capital en Polentia. De este modo, termina la división territorial de Hispania en provincias.